Acá tengo. Ya. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les invitamos a adorar en esta hermosa mañana a nuestro Señor. Sean ustedes bienvenidos a este servicio en la Iglesia Jesús de Nazaret. Quiero, antes de empezar a alabar al Señor, leer esta parte. Dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Qué hermosa palabra. Jehová ha consolado a su pueblo, y sus pobres tendrán misericordia. ¿Y cuántos hemos tenido misericordia de nuestro Señor? Así que te invito desde ahí, desde tu lugar, desde la comunidad, invita a tu familia para que se integre, para que cantemos al Señor. Danos muchos like, por favor. Si estás conectado, danos like ahí, para que sepamos que están ahí a través de este medio. Comparte la página. Y bueno, vamos a prepararnos para alabar al Señor. ¿Cuántos creen en un Dios al que adoramos? ¿Usted cree? Denos like ahí y vamos a adorar a este precioso Dios.
el Dios que adoramos, el que nos tiene aquí reunidos para poder alabarlo, adorarlo y decirle gracias, Padre. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este culto de adoración, esta vez virtual, esta vez vía internet, pero con el mismo corazón gozoso, el mismo corazón agradecido con el cual decimos: Dios es bueno. Gracias, Padre. Amigos, las circunstancias nos llevan a reunirnos de esta manera, vía internet, de manera virtual, pero como dije, con el mismo corazón, un corazón agradecido, un corazón alabando al Padre que nos ha permitido tener una nueva relación a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Este culto de adoración es para Él, porque su pueblo tiene deseos de adorarlo, tiene deseos de glorificar su nombre, y así los invito a orar para ofrecer a Él este culto de adoración, en reverencia a Él que está aquí, que está en tu casa, que está junto a ti. Inclinemos nuestros rostros y decimos: Padre eterno, gracias, amoroso Señor, porque has sido bueno con tus hijos, has sido misericordioso con tus hijos, Señor, al darnos a tu Hijo amado para el perdón de todos nuestros pecados. Es para ti este culto de adoración. Gózate con nuestros cantos. Acepta, Padre eterno, nuestras oraciones. Acepta, Señor nuestro, los diezmos y ofrendas que hemos de presentar en su tiempo y en su momento son tuyos. De ti recibimos y a ti los ofrecemos. Usa a tu siervo, el pastor Alejandro Loya, para que sea él tu instrumento y a través de él recibamos tu palabra. A ti oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Padre, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser adorado. Adelante. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, muy glorioso. Eres Jesús,
ese precioso Señor, Él recibe toda la gloria. Puede ser que en esta semana tú te sientas, pues hemos escuchado varias noticias, pero el pueblo de Dios tenemos algo muy especial, que podemos venir a los pies de Jesús y traer nuestras cargas, traer nuestra aflicción y platicar con Él mediante la oración. Aquí en la iglesia se ha estado haciendo jornadas de oración y qué hermoso es decirle al Señor: sumérgeme, sumérgeme, Señor, en el río de tu Espíritu. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas vengo a ti. Tomemos este tiempo de intercesión. Muchos motivos de oración saltan por nuestras autoridades, por los trabajadores de la salud, por las iglesias, por los países. Nos llegan noticias de Indonesia, de Italia, de España, de los Estados Unidos. Tomemos este tiempo para interceder. A ti que nos estás viendo allí en tu lugar, cierra tus ojos. Y mientras está esta melodía de sumérgeme, oremos que el Señor nos sumerja con su Espíritu, nos lave, nos limpie, que perdone nuestros pecados, como dice el libro de Crónicas. Si mi pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo que lleva mi nombre se convierte de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, dice tu palabra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mundo no está enfermo de coronavirus, Padre, está enfermo del pecado, de la codicia, de la soberbia, del egoísmo,
del odio, del rencor, resentimiento. Es un virus más peligroso que el coronavirus, mata más gente y lleva más gente al infierno. Sin embargo, el día de hoy nos sacudes a través de esta pandemia. Alrededor del mundo, las iglesias han cerrado, los pastores transmiten en vivo, se marcan las sanas distancias, se siguen los protocolos, se difunden malas noticias, se difunden noticias falsas también que traen agobio en el corazón de la gente, traen temor, traen incertidumbre. Hoteles han cerrado sus puertas, restaurantes han cerrado sus puertas. Las personas han sido confinadas a sus hogares. Los padres viven en incertidumbre. ¿Qué comeremos el día de mañana? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Las familias viven en incertidumbre. Los hijos estando en casa, aprendiendo en línea. Los maestros tomando otras medidas, Señor, tratando de llevar la palabra, Señor, la enseñanza hasta los hogares. Oramos, Señor, porque Tú sanes nuestra tierra, sana Acapulco, bendice a las autoridades de salud, a los que trabajan en los hospitales, bendice a la presidenta municipal, Señor, bendice al gobernador del estado de Guerrero, al presidente de la República. El golpe, Señor, todavía no ha llegado como en Italia o en España o en Estados Unidos. Oramos, Señor, que Tu pueblo esté listo para todo lo que Tú quieras decir y hacer, lo que Tú quieras hablar y transformar. Tu pueblo está listo. Ayúdanos a estar en intercesión, en oración, sensibles a Tu voz. Esa es nuestra oración y ese es nuestro cántico. Sumerge al mundo, sumerge a Tu iglesia. Báñala, llénala de Tu espíritu. Estamos sedientos de Ti, háblanos y confórtanos en el nombre de Jesús. Amén. Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti. Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti. Sumérgeme en el río de Tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti. Sumérgeme en el río de Tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti. Sumérgeme, sumérgeme, Sí, cansados, pero no derrotados.
porque en Jesucristo somos más que vencedores por la gracia de Dios. Este es el momento de los avisos. El primero es que por favor en la página de YouTube de la iglesia te suscribas. En el ángulo inferior derecho con letras rojas dice suscribirse. Toca eso y te suscribes, y de esa manera vamos sumando, y así podremos tener un canal propio de la iglesia Jesús de Nazaret. Te pedimos que estés atento a los avisos a través de las redes, que estés atento a los avisos a través del WhatsApp. Si no estás aún en un grupo de servidores, llámanos para que te podamos anotar en el grupo de oración, en el equipo ministerial, en los diferentes ministerios que hay en nuestra iglesia. Intégrate y no estés desconectado. Bien, siguiendo el orden de culto, voy a ceder la palabra a nuestro pastor, quien hará lectura bíblica y el mensaje de esta mañana. Muchas gracias, estimado Rey. El día de hoy también queremos saludar y felicitar a los cumpleañeros de este mes de abril. El aniversario de bodas tenemos a nuestro hermano Miguel Morales y Larisa Lépez, que ya los saludamos la semana pasada. Esta semana estará cumpliendo años el 1 de abril Fátima González, el 2 de abril Jenny Girón, el 3 Blanca Estela Saldaña Almazán, el 3 también Paola Iturburu, y número 4, el día 4 Isidoro Oyorzábal. Les mandamos un abrazo a todos nuestros cumpleañeros. No solo sentimos pesar por las malas noticias, pero también tenemos gozo porque también Dios nos da la vida y podemos celebrar la vida juntos. ¿Qué les parece si oramos antes de entrar a la predicación de la palabra, antes de entrar a la lectura? Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la vida, por celebrar a los cumpleañeros. También les mandamos un abrazo en tu nombre y oramos también a aquellos que no tenemos en nuestra lista, que van a cumplir años en este mes de abril, que ellos puedan experimentar tu poder, tu palabra, Señor, en ellos. Oramos también que tu mano poderosa esté guiándonos en la reflexión de hoy y que pueda llegar a los rincones que menos imaginamos, que pueda llegar a la palabra a aquellos que tienen hambre y sed de ella, que puedan ser alimentados. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Que estando en casa y nosotros transmitiendo en vivo, tenemos la oportunidad de unirnos en un terreno común. Y ese terreno sólido, ese fundamento como una roca es la palabra. Y vamos al libro de Deuteronomio. La iglesia Jesús de Nazaret está siguiendo la lectura devocional del tiempo con Dios. Y en este mes de marzo que está terminando y el mes de abril estaremos leyendo el libro de Deuteronomio. Es un libro un poco complicado y yo quisiera dar un poco de trasfondo, de contexto, para que podamos tener un panorama de este libro y aprender un mensaje que es muy pertinente para esta época que estamos viviendo. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Padres de familia y en casa, usted como padre de familia guíe a sus hijos, dile, trae tu Biblia. Abre la Biblia, vamos a leer juntos. Madre de familia que estás ahí en casa, trae a tu hijo, a tu hija, llámalo para que esté junto contigo en este momento sagrado de la lectura de la Biblia. Deuteronomio 1, capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Leemos la última frase de este versículo número 3. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El título del mensaje de hoy es una copia fiel de estas palabras: no solo de pan vive el hombre. El Deuteronomio se puede decir que es la segunda ley, o también la repetición de la ley. Padres de familia van a tomar nota de esto. En el capítulo 20 de Éxodo encontramos los 10 mandamientos. Y si tú revisas el capítulo número 5 de Éxodo, vas a encontrar también los 10 mandamientos. Pero pregúntate, ¿por qué aparecen 2 veces los 10 mandamientos? Primero en Éxodo y luego en Deuteronomio. Es la repetición de la ley. Dios ordena a Moisés que repita la ley al pueblo en una nueva generación. Esta es una nueva generación. Aquella generación que salió de Egipto ha muerto, ha quedado tendida en el desierto. Ahora tenemos una nueva generación, y las primeras palabras del libro de Deuteronomio dice: estas son las palabras. El libro de Deuteronomio es un libro de palabras. Interesante, porque estamos viendo de que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Las palabras. Y esta nueva generación ha venido caminando en el desierto por 40 años. Recordemos en el libro de Números 13 y 14, Moisés envía a 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. Y por 40 días han estado recorriendo la tierra de Canaán y se han dado cuenta que en cierta incertidumbre, en verdad, es una tierra que fluye leche y miel, como Dios le prometió a Abraham. Le dijo a Abraham: yo te voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Y ellos llegaron y encontraron cosechas grandes, pero también encontraron ciudades grandes, amuralladas, donde vivían los gigantes. Estos gigantes que vivían allá los atemorizaron. Así que 10 de los espías regresan y le infunden temor a todo el pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Le infunden miedo y desaliento. 2 de ellos les dicen: vamos a tomar la tierra en posesión. Pero todo el pueblo se amotina contra Moisés, se amotina contra estos 2 espías y se desalientan, porque dicen: aquellos gigantes, aquellos hombres eran grandes, ellos nos van a devorar. En ese momento Dios les dice estas palabras de una sentencia. En Deuteronomio les dice que los mandamientos que están escritos ahí son para recordar aquella generación que había pasado por la tierra, por el desierto, y estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés enfrenta al pueblo en las puertas de la tierra prometida. Podemos decir que en ese momento está el pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. En ese momento están a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Y los capítulos 1 al 4 recapitulan la historia, lo que ocurrió en el pasado. Confrontan a la generación presente para tomar posesión de la tierra en un futuro no muy lejano. Vamos a ver tres puntos importantes que este pasaje nos va a enseñar a cada uno de nosotros. El primer punto: nos enseña el libro de Deuteronomio que el hombre vive porque Jehová reina. Salmo 93:1, acompáñame con el Salmo 93:1. Dice: el Señor es rey, se ha vestido de esplendor, se ha rodeado de poder.
y nos recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Dios ha sido fiel en el pasado. Recordemos que Dios constituye un pueblo en el cumplimiento de las promesas de Abraham. Abraham le promete una descendencia que sería como las estrellas del cielo, numerosa su descendencia. En Génesis capítulo 5, capítulo 15, 5, dice que lo llevó fuera. Dios llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El pueblo de Dios se multiplica en Egipto y ahí es esclavizado por el faraón. Dios a través de Moisés envía las plagas sobre Egipto, sobre los dioses de Egipto. Y en la 10ª plaga los deja salir. Fueron liberados por medio de la sangre del Cordero de la Pascua. Luego los pasa por el Mar Rojo, los bautiza, y de ahí del Mar Rojo los lleva al desierto, y en el desierto los lleva al monte Sinaí, donde se había encontrado Moisés. Dios se había encontrado con Moisés en ese monte, en la zarza ardiendo. Ahí en esa montaña de fuego Dios les envía los 10 mandamientos, y el propósito de Dios era hacer de ese pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo disciplinado. Recuerden que por 400 años los israelitas han vivido en Egipto. Son un pueblo culturalmente atrasado, son un pueblo, como si podríamos decir, trogloditas de la edad de piedra. Entonces ese pueblo sin forma, sin disciplina, es llevado al desierto con el propósito de ser formado y disciplinado, y Dios les da los 10 mandamientos en Éxodo. Esta generación tenía la promesa de tomar la tierra de Canaán en posesión, pero ellos no creyeron. Y entonces Dios le dice que conforme al número de los días que ellos espiaron la tierra, Números 14:34, 40 días ellos caminaron por esa tierra para investigarla. Ellos no creyeron y entonces llevarían su iniquidad, dice Números 14:34, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Tomamos nota de ese versículo 34, en donde Dios sí castiga a una generación por no creer. Entonces, el primer punto nos señala que Dios es rey, y Dios como rey tiene un pueblo, pero ese pueblo también tiene un código de leyes, y ese código de leyes los va a formar como un pueblo disciplinado. También ese pueblo tiene un territorio, pero en este momento están a punto de tomar ese territorio, que es la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ellos no creyeron, y por tanto toda aquella generación, los mayores de 20 años, como dice Números 13, Números 14, murieron en el desierto, y luego los hijos de ellos han llegado a ser adultos y están a punto de entrar a esta tierra. Y en este pasaje aprendemos que Dios es rey y que Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo tiene que ser formado y disciplinado de una manera especial. ¿Qué debemos pensar en esta crisis, en esta pandemia? Que Dios tiene un pueblo diseminado en el mundo, un pueblo nuevo que Él está formando, se llama su iglesia. Y Dios está llamando a su iglesia para unos propósitos sabios y eternos. Dios tiene autoridad, es rey, y tiene poder sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales de este mundo. Tiene el poder completo de permitir y de restringir. Por eso Él es rey. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que el Señor reina. En Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 2, nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por este desierto. Nueva versión, Biblia latinoamericana. Para humillarte, dice, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El propósito de Dios como rey es probar a su pueblo y perfeccionarlo. Él usó un desierto para probarlo. Para nosotros podemos decir que vivimos en un desierto
Pasamos por un desierto donde Él nos está formando y donde Él nos va a formar y nos va a hacer a su imagen y semejanza. El segundo punto que aprendemos en este pasaje es que el libro de Deuteronomio nos recuerda que el hombre vive para obedecer los mandamientos. Dice el capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Deuteronomio es un libro que le da a la enseñanza un lugar de privilegio y coloca la instrucción de los niños y jóvenes en el centro del mensaje. El libro de Deuteronomio es un libro de transición. Es el fin de los 5 primeros libros de Moisés, pero nos conecta con el libro de Josué, donde ellos van a conquistar la tierra de Canaán. Hay una transición, hay una generación que ha muerto y hay una generación que viene. Esta generación tiene que aprender los mensajes de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dice de la siguiente manera: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El nombre hebreo de los libros, los 5 primeros libros, son la Torah, o también las instrucciones. La palabra oír se repite en el libro de Deuteronomio y habla de la obediencia. Las palabras de Dios han salido y el pueblo debe escuchar esa palabra. Y este libro coloca a los padres como los principales actores en la enseñanza. ¿Qué ha hecho esta pandemia en los hogares? ¿Qué ha pasado ahora en las casas? La pandemia ha mandado a los hijos a las casas. Y los padres se han dado cuenta de que los maestros han tenido mucho poder para enseñarlos y ahora muchos papás no saben qué hacer con los hijos en casa. El libro de Deuteronomio nos dice que la tarea de instrucción de los hijos es un privilegio y una responsabilidad de los padres. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras los hebreos las conocen como el Shema, que significa oye, oye Israel. Dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las instrucciones empiezan desde el hogar. Dios nos ha traído de nuevo al núcleo de nuestro hogar para que la instrucción gire alrededor de esta palabra. Nos ha traído a nuestro hogar para que el padre de familia tome la responsabilidad de llamar a sus hijos y decirles: hijos, vengan, vamos a orar. El mundo está siendo sacudido, necesitamos orar y necesitamos la palabra de Dios. Dicen los memes que circulan por internet que la criminalidad ha bajado, pero la violencia familiar se ha incrementado por estar tanto tiempo conviviendo en casa. Las mamás dicen: ¿a qué hora se va a ir el hombre a trabajar? Porque ya no lo soportan. Y los hombres están en casa, ya no soportan a sus hijos estando encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Regresar al principio, que lo que Dios está llamando y sacudiéndonos, las palabras que nos manda hoy, estarán sobre nuestro corazón. Está llamando a un papá a encontrarse con Dios. Un papá o una mamá a encontrarse con Dios, porque ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, es 24/7. Bien dice un libro que se llama El enrejado y la vid, que el discipulado se transmite por ósmosis, es decir, se contagia. En este mundo tenemos temor del contagio de un virus y hemos aprendido que nos debemos lavar las manos
por el dorso, entre los dedos pulgares, hemos aprendido que nos lavábamos mal las manos. Pero también ahora el Señor nos enseña y debemos aprender cómo estas palabras deben estar las 24 horas de nuestra vida, en donde nosotros vayamos. Vamos al punto número 3. El libro de Deuteronomio nos recuerda que el principal alimento del ser humano es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ponga atención a estas palabras. Pregúntate, ¿quién es el que hace estas palabras? ¿Quién lo hace? Dice, Él te humilló. ¿Quién es Él? Es Dios. Él te dejó tener hambre. Tú puedes pensar, ¿cómo me va a dejar tener hambre Dios si Dios es bueno? Dios, en el versículo 2 dice, ¿dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte? Tú puedes pensar, Dios no puede hacer eso, pero aquí el libro está diciendo que Dios los llevó al desierto para afligirlos. ¿Qué está haciendo Dios con la pandemia? Está afligiéndonos. Tú escuchas las noticias de las infecciones, de los niveles de muertes que hay en todo el mundo, de cómo se propaga de 100 a 200, 400 y tu corazón se compunge. ¿Qué está haciendo Dios? Está afligiéndonos, está probándonos para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Amigos, muchos de ustedes están preocupados porque no va a haber trabajo. Muchos de ustedes están preocupados porque los hoteles han cerrado, porque los restaurantes han cerrado. Estamos preocupados y esa preocupación nos lleva a una aflicción y revela lo que está en nuestro corazón. Y en nuestro corazón puede haber violencia, puede haber egoísmo, puede haber enemistades. Llevamos tiempo no hablándonos con personas, sin perdonarlos. Llevamos tiempo sin tomar esas llamadas que debemos hacer para pedir perdón y reconciliarnos. Versículo número 3. Él te humilló, dice la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Él te humilló y te dejó tener hambre. Si va a haber recorte de personal, si va a haber cierre de hoteles, de restaurantes, de puntos de trabajo, la causa secundaria es el patrón, la causa secundaria es un virus, pero la causa primaria es Dios. O sea, Dios está haciendo todo esto, lo hace a través de una pandemia, de una crisis económica, pero quiere revelar lo que está en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso el punto número 3 que quiero abordar, y es el último de este mensaje, el libro de Deuteronomio nos recuerda que el principal alimento del ser humano es la palabra de Dios. Él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hombre vive por la soberanía de Dios. Estamos vivos ahora porque Dios es rey y nos ha dado un tiempo determinado. El hombre vive porque quiere enseñarnos y disciplinarnos y formarnos como su pueblo. El hombre vive no por el pan, vive porque Dios ha hablado. ¿Qué conclusión podemos tener en este mensaje esta mañana? Tú que nos estás viendo por las redes sociales, ¿qué conclusión podemos tener? Es un desafío para nosotros. La generación de Deuteronomio estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Nosotros no somos de esa generación. No somos los israelitas de hace 3,000 o 5,000 años. Pero sí estamos a punto de entrar a una nueva tierra prometida, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Este tiempo solo es el peregrinaje en el desierto, va a ser temporal. Pero para entrar a poseer esa tierra, Dios tiene que probarnos y transformarnos. Deuteronomio 8:5
Acompáñame ahí más adelante en Deuteronomio 8:5, estamos en la conclusión. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Circula entre los círculos cristianos evangélicos, entre la gente católica que nos escucha, que Dios no castiga. Abre la Biblia en Deuteronomio 8:5 y cuántas veces dice aquí esta palabra que Dios castiga. 2 veces dice. Dice, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Este pasaje lo toma en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, y nos usa la palabra disciplina. Nos va a disciplinar para depender de su palabra exclusivamente. Amigos, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, Éxodo 20, 10 mandamientos, Deuteronomio 5, 10 mandamientos, Mateo lo reduce en 2, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos encontramos delante de una bancarrota. Es imposible cumplirlos. Los israelitas entraron a la tierra prometida y Dios les dijo, no idolatren, no cometan los pecados de los cananeos. Dios exterminó a los cananeos, a los amorreos por sus prácticas paganas, por sus prácticas perversas. Dios los entregó en manos de los israelitas y los expulsaron. Ahora, los israelitas llegaron a la tierra de Canaán y copiaron la vida de los cananeos. Y entonces Dios mandó a los babilonios y los exilió de nuevo, los mandó de nuevo al exilio. Así que primero hace un juicio contra los cananeos por sus perversidades. Los israelitas se portan como cananeos. Dios manda a los babilonios y los manda al exilio, porque Dios los tiene que disciplinar. Fallaron en ser fieles. Estaban en bancarrota moral. Cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, lo único que debemos reconocer es que estamos en bancarrota. Estamos en quiebra. No podemos cumplirlos. Quiero decirles que Jesús, el Rey verdadero, el nuevo hombre, Jesús, el Rey Yahvé de los ejércitos, Jehová, se hace carne en el vientre de María. El gran yo soy toma forma humana. Yahvé tomó forma humana y es Jesús, el gran yo soy. El segundo Adán, dice Romanos. Adán y Eva fallaron al ser tentados en el huerto. Fíjese qué les preocupaba a Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno ¿para qué? A ver, repítanlo ahí en su casa. Era bueno para comer. Estaban preocupados por la comida. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y también comió. Amigos, hay un virus que se está propagando mortal, más mortal que el coronavirus. Es el virus del pecado y manda día tras día gente al infierno. Gente se está muriendo. Lo peor, hermanos, no es que no se haya encontrado la vacuna contra el coronavirus. Lo peor es que el hombre está en pecado y no reconoce que la única vacuna para transformar al ser humano de esa maldad que es inherente en nuestra alma es Jesucristo. El desenlace, la muerte entró a la humanidad. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres te vas a contagiar de coronavirus. El día que de él comas te va a esparcir alguien la saliva con coronavirus y te vas a morir. La muerte es algo que entró a la humanidad. Se desató el cáncer, se desataron las plagas a partir de la caída del hombre, del ser humano en pecado. Y el único que pudo tomar ese problema en sus manos se llama Jesús. Murió en la cruz por nuestros pecados. Y miren, Jesús como el nuevo hombre, después de 40 días de ayunar, el mismo Satanás que tentó a Adán y a Eva en el huerto se presenta y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan.
comida, necesidad, comida. Y respondió Jesús, Mateo 4:4, y dijo, escrito está. Está citando Deuteronomio, hermanos. ¿De dónde aprendió Jesús Deuteronomio? No lo aprendió por otra manera, sino porque José, el hijo de María, le enseñó Deuteronomio. Porque ahí lo dice, la repetirás cuando te levantes, a tus hijos, cuando te acuestes. José instruyó a su hijo Jesús y él se sabía este versículo de memoria y pudo enfrentar a Satanás y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, esta crisis va a pasar. La crisis del coronavirus va a pasar. Las plagas, la peste bubónica tardó 2 o 3 años, la peste constantiniana duró 3 o 4 años, la peste de Antonina duró 3 o 4 años, 50 millones, 60 millones de muertes en toda la humanidad por las plagas, pero fue temporal. 11 de septiembre del año 2001, 2 aviones estrellan contra las Torres Gemelas y el mundo cambia. ¿Qué ocurrió después del 11 de septiembre? Además de la guerra contra el terrorismo, las iglesias de Estados Unidos se llenaron. No cabía la gente en las iglesias. ¿Cuánto tiempo duraron las iglesias llenas? 3 meses duraron. Y la gente volvió a la normalidad, a buscar el pan de cada día. Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Cristo. Esta plaga va a pasar. El problema del pecado no puede ser solucionado sin Cristo y su palabra. Estamos cerrando este mensaje, amigos, que nos ven por las redes sociales. Que no nos ocurra el error que pasó después de la caída de las Torres Gemelas. Vamos a orar que se arrepienta la humanidad y vuelva a Dios. Vamos a orar que la iglesia se reconcilie. Amigos, yo oigo que ustedes entre iglesia no se aman. Tienen resentimientos de 5, 4, 3 años contra un hermano, contra otro hermano. Invierte este tiempo de cuarentena para orar por tu hermano. Oremos que haya un avivamiento en el corazón de aquellos creyentes tibios, que su corazón se prenda en fuego. Oremos que la iglesia Jesús de Nazaret de Acapulco crezca más y alcance a más personas. Oremos por el avance del evangelio en México y en el mundo. Jehová reina, dice el Salmo 93. Jehová reina, Él es rey. No solo de pan vivimos de las palabras que nuestro rey nos da. Yahvé reina, Él ha vencido. Ahora, amados amigos, oremos ahí en nuestro lugar. Padre, gracias por darnos esta palabra. Oramos, Señor, que esto no sea solamente una emoción pasajera, un sacudimiento pasajero, sino una transformación profunda en nuestros corazones, en nuestras iglesias. Una transformación desde nuestro corazón hacia afuera, transformando lo que tú quieras hacer, como tú quieras hacerlo. Tú reinas, tú eres Dios, tú eres Rey soberano. Aquí estamos. Lo fácil es morir, es fácil morir. Lo difícil es vivir para ti cada día en fidelidad. Ayúdanos, si vamos a morir listos contigo. Y si vamos a vivir dependiendo de que no es el pan el que nos hace falta, sino tu palabra. Que no es el pan, la comida, lo que compramos en el súper lo que nos falta,
sino tu palabra es la que nos falta. Aliméntanos de ella. Ahora, amigos que nos ven, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Síganos por redes sociales, denos un like en el YouTube, denos una suscripción en YouTube para tener nuestro propio canal y denos una recomendación con sus amigos cuando estemos transmitiendo. Recomiende el canal de la Iglesia Jesús de Nazaret para que la palabra llegue a más corazones. Perfección.